Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Usted sabe que en estos días estuvo en Buenos Aires el autor cubano Leonardo Padura. Usted lo conoce, ha estado ya en el programa, el autor de esa novela maravillosa que es El hombre que amaba a los perros. Bueno, vino ahora a la Argentina para presentar su nuevo libro, que acá lo tengo, La transparencia del tiempo, otra novela policial de la serie del detective Mario Conde. Tiene una larga serie de novelas policiales Padura con este detective. Hasta se hizo una serie en televisión que aparece en Netflix, ¿no? con Mario Conde. Esta, La transparencia del tiempo, aparece, yo lo comento con él en la nota, un Mario Conde ya un poco envejecido, cansado, escéptico. Se tratan muchos temas más allá de la historia policial que se cuenta, la vida cotidiana en Cuba, etc. Con él tuvimos esta charla con la que empezamos el programa de hoy. Ahí lo presentamos. Leonardo Padura nació en La Habana, Cuba, en 1955. Escritor, periodista y guionista, es autor de títulos como El hombre que amaba a los perros y La novela de mi vida. La transparencia del tiempo, su última novela publicada, es parte de la serie policial protagonizada por el detective Mario Conde. Bueno, Leonardo, La transparencia del tiempo, nuevas aventuras de Mario Conde. Encontré un Mario Conde acá, más cansado, más viejo. Cumple 60, no es para tanto, pero él se siente así, ¿no? Hay días que cuando uno cumple 60 años se siente viejo y cansado, ¿no? Sí. Mira, con Mario Conde yo he hecho un ejercicio que cubre varios territorios, ¿no? Porque no solamente me ha servido para explorar la realidad cubana, la vida cubana desde la perspectiva de este personaje que fue policía, ahora ya en las últimas novelas no lo es. Vende libros usados. Compra y vende libros de segunda mano, un negocio que está en decadencia porque cada vez hay menos libros que vender. Y paralelamente he hecho un ejercicio del conocimiento biológico. Como Mario Conde y yo somos contemporáneos, pues voy haciendo ahí Crecen juntos. Sí, voy analizando cómo es el individuo, cómo se siente uno en determinados momentos. Y la verdad te digo que esa perspectiva que uno a veces no la tiene y cuando la concientiza es muy dramática, de que en un momento determinado se da cuenta de que ha vivido más de lo que le queda por vivir. Creo que debemos tenerla porque eso nos obliga, Cristina, a hacer lo que nos dé la gana, del mejor modo, a leer los libros que queremos leer. Porque alguna ya no ventaja nos alcanza. Tiene que tener en Mira, ya sabemos que no nos alcanza el tiempo para leer todos los libros. Bueno. Estamos absolutamente conscientes, leemos los libros que nos gusta leer, nos tomamos algunas libertades y lo que físicamente el cuerpo nos permita. A la vez que nos cuidamos, pues tenemos que también tener algunas satisfacciones. En mi caso, como escritor, significa un compromiso con mi mente, porque, mira, después de los 70 años, ya sí empiezas a ser un viejo de verdad. Y la experiencia me dice que muchos grandes escritores, después de una determinada edad, ya pierden el sentido del riesgo y pierden el sentido de la autocrítica. Que lo peor que le puede pasar a un escritor es perder. Sobre todo si les ha ido bien, ¿no? Claro, sí, no, estoy hablando de los buenos escritores, Hemingway decía, y recordarás esa frase porque es muy impactante, que el escritor debía tener un detector innato de mierda. Uno tiene que saber que cuando lo que está escribiendo uno es mierda. Y parece que a determinada edad deja de funcionar el detector. No, él se mató antes. ¿Cuántos años tenía? No, Hemingway se mató con 60, pero no estoy hablando... estoy diciendo lo que dijo Hemingway y estoy mirando lo que han escrito otros autores. Sí. Y entonces yo creo que esta es mi década. Estoy en los 60 justamente, 62 tengo ahora, de arriesgarme. Escribí esto
qué cosa es, una novela policial, una novela histórica. Ahí está. Y la que estoy escribiendo ahora es una novela complicadísima, con una estructura muy extraña. Sobre los cubanos fuera de Cuba, los cubanos, ¿no? la diáspora Esa de los es la nueva, cubanos. todavía Sí, no la esa tenemos. esa estoy empezando a escribirla ahora, Sí. es sobre los cubanos de mi generación Sí. que viven en distintos lugares. Incluso voy a tener un matrimonio que vive aquí en Argentina. Ah, bueno. Van a Con todo- pasar muy viene pocos- seguido, así que ya la está conociendo No, bastante. van a pasar muy pocos episodios acá, es lo que pienso ahora, pero la referencia de esos dos personajes, de por qué vinieron acá y cómo viven acá, va a Sí. estar en la novela. Hay mucha reflexión de Conde en esta novela, en La transparencia del tiempo, con su grupo de amigos. Sí. Y también la realidad cubana, porque la vida a los 60 uno piensa qué hice, qué podría haber hecho y no hice. Y bueno, son gente que por ahí recibió una formación que después no pudo aplicar. Y eso sale, ¿no? Está en la novela. Mira, cada vez más me interesa ese universo que rodea a Mario Conde, tanto en su plano más íntimo como en la sociedad en que vive. Me interesa más que contar esa trama policial. La trama policial, te habrás dado cuenta leyendo esta novela, es absolutamente funcional para que Conde pueda hacer una serie de recorridos Sí. por la historia y por la ciudad. Que pueda tener una relación con sus amigos más cercanos y con otros amigos no tan cercanos. Y se muestra una ciudad, perdóneme que le interrumpa, se muestra una ciudad que el turista no ve, porque yo he ido varias veces a Cuba y acá muestran cosas que No, realmente pero yo no vi. no el turista, esto que muchos cubanos no ven. Ajá. Es la ciudad de los invisibles, así le llamo yo Así en es. algún momento Sí. de la novela. Eso es lamentable, porque son personas que viven en el mismo tiempo, con las mismas, supuestamente con las mismas condiciones que el resto de la sociedad, y están totalmente olvidados en esos asentamientos. Fíjate que ni siquiera tienen nombre los barrios. Estos son asentamientos. Y esas personas viven en condiciones muy Y lamentables. esto ha ido creciendo con los Ha ido creciendo. A partir de los años 90 empieza a surgir ese fenómeno. Bueno, claro. Se incrementa en los últimos años con todos los problemas de la crisis económica que se desata en los 90 y de la cual aún no hemos salido. Y yo quería que Mario Conde mirara ese mundo, esos bolsones de pobreza, y también que diera testimonio de esos destellos de riqueza que van apareciendo. Terrible. Sí, de todas maneras hay un elemento, le comentaba el otro día a un periodista, me decía, no, pero es porque estos ricos cubanos, y bueno, pero estos ricos cubanos en cualquier otro país de América Latina serían clase media. No es lo mismo un rico mexicano, por ejemplo, claro, no es lo mismo un seguro. rico mexicano con rico cubano. Bueno, Entonces, pero de todas maneras es un contraste muy pero grande. claro, es la evidencia de que una sociedad que fue muy homogénea empieza a dilatar su tejido social. Eso es bastante terrible, ¿no? Si uno piensa en las ideas de la revolución cubana. Y sobre todo, visto desde esa perspectiva con que yo lo miro en este libro, que es la perspectiva de Mario Conde, que es la perspectiva de mi generación, una generación que fue muy igual, Y con para bien y acceso a para una mal. buena educación y un montón de Para bien y para Claro. mal, para bien y para mal. Sí, mira, esto lo he repetido en estos días varias veces. En la época que yo estaba en la universidad tenía un solo par de zapatos, con los mismos zapatos con los que iba a dar clases, iba los sábados o los domingos a una fiesta. Pero estaba estudiando en la universidad. Y mis amigos son geógrafos, cibernéticos, médicos, abogados, Y trabajan de cualquier físicos. otra cosa. Algunos mantienen su profesión, otros trabajan de otras cosas. Tengo un amigo que es un hombre de mi generación, un amigo mío, un gran especialista en suelos, que es una especialidad muy complicada, muy rara, y fundamentalmente se gana la vida arreglando jardines de Claro. gente que le puede pagar que le arregle los jardines y La las plantas. frustración que todo eso puede causar. Y la necesidad de encontrar estrategias de supervivencia para poder Está muy sobrevivir. marcadas en el libro. Usted dice que la historia policial es un poco una excusa, pero yo pensaba también en los límites de la novela negra, porque como decíamos hace un rato, acá entra historia, entra novela histórica, se remonta qué sé yo, a la Edad Media, después al conflicto del 36 en España, la Guerra Civil Española. Hay una virgen, vamos a decir, desaparecida, una especie de reliquia,
y a raíz de ahí se desata la historia. Un poco recuerda, qué sé yo, el halcón maltés, ¿no? Los objetos perdidos son clásicos en la novela negra. Claro. Los objetos perdidos son clásicos en la novela negra. Están los objetos perdidos y los personajes perdidos. Esos son las personas perdidas. Son dos clásicos y siempre remiten a novelas como El halcón maltés, por supuesto, en el caso de los objetos y de las reliquias específicamente. Yo soy beneficiario de un proceso que ocurrió en la novela negra a partir de los años 60 y que abarca toda la década del 70, del 80, de ruptura de los cánones tradicionales. ¿Recuerdas que en los años 20, 30 se escribían decálogos de cómo debía ser una novela policial? Qué elementos debía tener y cuáles no podía tener. Bueno, pues ya eso no importa. Gracias a muchos autores, por ejemplo, aquí mismo en Argentina, creo que Piglia fue un quebrantador de códigos de la novela negra. Soriano, las novelas de Soriano, ¿qué son? Son novelas policíacas, son novelas negras, son novelas de humor, existencialistas, en fin. Hay que ver qué elementos se mantienen, ¿no? Para que se siga considerando. Yo creo que está a nivel de estructura, de estructura y a nivel de intención, De estructura en el sentido de que hay que hacer un recorrido para llegar a una verdad. Y ese recorrido lo puedes hacer de distintas maneras, pero bueno, te obliga a que haya una progresión dramática de conocimiento para poder llegar a esa verdad. Y de intención, porque puedes escribir sobre el crimen, el asesinato más terrible, sin la intención de que sea una novela policial. O puedes escribir sobre un hecho delictivo mínimo, pero con la intención de que se convierta en una novela policial. Así que yo creo que por ahí estaría la manera de definir el género. Hay un orden que se quiebra, ¿no? El orden que se quiebra, que se ha quebrado, sobre todo tiene que ver con la vocación social de estos escritores y con la vocación estética. Si analizas, por ejemplo, una novela policíaca clásica de Agatha Christie, en la novela de Agatha Christie hay una historia muy bien contada, pero sin mayor profundidad estética o estilística. Y por eso podía escribir una novela cada 3, 4 meses, o Ellery Quinn podía escribir una novela cada 3, 4 meses. Claro. Pero es otro género, ¿no? Es el policial clásico inglés por ahí. Esto sí, pero ya ahora este tipo de novela policíaca tiene siempre una intención social y un contenido, una preocupación estética. Y creo que eso es lo que la ha definido. Hay en el universo nuestro grandes maestros. Te mencioné 2 nombres de autores argentinos, pero el origen de todo está también en otros argentinos, en Borges y Bioy por una parte y en Rodolfo Walsh por otro, porque Operación Masacre es un libro que todavía no ha sido valorado en su justa medida, porque recuerda que Operación Masacre es como 5 o 6 años anterior a Sangre Fría, de Truman Capote. Y es un poco... Como que inicia la non-fiction, ¿no? El non-fiction, por una parte. Y por otra, hay autores como Rubén Fonseca, en Brasil, uno de los grandes escritores de lengua portuguesa que han existido siempre, que utiliza el mundo del crimen, el miedo como elemento y la violencia como elemento para sus novelas. Después Vázquez Montalbán en España con Pepe Carballo. Y bueno, entonces ya viene el equipo de los que nos hemos beneficiado de estos hallazgos. Estos escritores españoles, mexicanos, argentinos, chilenos, como Ramón Díaz Heterovich, y yo, que me considero un beneficiario. Pero usted va también corriendo los límites, porque aparece ya en Herejes, ¿no? La anterior, la novela histórica muy fuertemente. Y acá hay largos capítulos donde se cuenta, a partir de esta Virgen Negra, toda una historia. Sí. Yo creo que a ver, el problema es, Cristina, que como género, como modalidad narrativa, lo que se conoce como novela negra es muy generosa.
es muy generosa, te permite hacer lo que tú quieras hacer, sobre todo si quieres hacer literatura. Si quieres escribir una historia brillante, muy inteligente sobre cómo se crea o se perpetra un crimen perfecto, lo puedes escribir, pero también puedes utilizarla para decir otras cosas. Sin Aquí en duda. este caso yo quería sobre todo reflexionar. En Herejes hablaba sobre la libertad. Herejes es una novela sobre la búsqueda de la libertad. Esta novela es una novela sobre la relación del hombre y la historia, en dos maneras de verlo. Desde la perspectiva contemporánea, unas personas que están viviendo su historia con poca conciencia de ella, porque cuando uno está viviendo la vida. Y una reflexión sobre cómo la historia puede cambiarle el rumbo de la vida a las personas, esto sin pedirles permiso. La historia llega y te descoloca por completo. Lo sabemos en nuestros países perfectamente. En Cuba hubo una revolución que cambió la vida de muchísimas personas. Aquí ustedes sufrieron durante años unas dictaduras militares que cambiaron esto. Uno mira Buenos Aires, o me pasa ahora cuando estuve en Santiago de Chile, y piensa, ¿cómo habrá sido esto en los tiempos difíciles en que a lo mejor ibas caminando por la calle y te ponían una bolsa negra en la cabeza y desaparecías para siempre, ¿no? Así es. Y entonces es una historia que nadie buscó y que vivió mucha gente y que la sufrió sobre todo mucha gente. Yo leía por algún lado, usted decía, no tanto el sujeto de la historia, sino el objeto de la historia, Claro, ¿no? El hombre como objeto de la historia. Sí, en vez de ser creador de la historia, eres manipulado por la historia. Seguro. Bueno, todos esos elementos están acá. Digo, es un poco el alter ego también, ¿no es cierto, Conde? Conde es mi perspectiva, mi manera de mirar, de expresar más bien la realidad cubana. Desde la perspectiva de Conde yo expreso una realidad con un personaje que es muy cercano a mí en su generación, con todas las experiencias generacionales, en el barrio que vive, en gustos literarios, en la relación con los amigos, en la preocupación existencial. Yo tenía un problema con Conde cuando era policía, y es que Conde era demasiado cerebral para ser policía. Era policía de investigación, es otro tipo de policía, esa es una policía científica, perdón, no es una policía de represión, es una policía de investigación, Sí. como tú bien sabes, y podía tener esos rasgos, pero de todas maneras, como un poco que la responsabilidad que yo le había puesto era mayor que su filiación laboral. Ahora está suelto. Y tú me lo has dicho hace un momento, que cada vez encuentras más espacio en esas conversaciones de Conde con los amigos, que de pronto no se vuelve a hablar de la historia criminal que se está investigando. Claro, por supuesto, se habla de la vida, de un montón de otras cosas. Y se van de para la otros. amistad, del destino de cada uno que se quiere ir de Cuba, una serie de cosas. Pero Conde también es un escritor frustrado, porque está siempre con la idea de que quiere escribir una novela y la cosa no avanza. Ahí hay una gran diferencia. Sí, pero Sí, claro. en esta novela le doy una muy buena oportunidad a Conde. Vamos a ver qué pasa. En esta novela le doy una muy buena. No vamos a revelarlo porque los lectores lo tienen que descubrir al final del libro, pero le doy una muy buena oportunidad a Conde. Obviamente. Pero digo, a Conde no le ha ido muy bien en la vida. El caso es muy diferente. Claro, pero bueno, mira, yo creo que hay la felicidad no es literaria. No, claro. La felicidad no es dramática. Yo creo que la tragedia y los conflictos que tienen las personas, ¿por qué en un país donde más o menos todo el mundo tiene un nivel de vida muy aceptable, donde hay muchos problemas resueltos y tal, como Suiza, hay tan poca literatura? Y sin embargo en países como el mío o el tuyo, que siempre estamos en un rollo distinto, hay tanta literatura. Se trabaja desde la carencia. Yo creo que las sociedades caóticas, anárquicas, llenas de problemas, pues generan mucho más arte en sentido general, porque no solamente tenemos que hablar de la literatura. Si miras en el teatro pasa lo mismo, si miras en el cine pasa lo mismo. No tenemos más cine porque no tenemos más dinero, pero la música, en Cuba la pintura, claro. en Hay fin, grandes artistas, claro. seguro.
¿Sigue viviendo en Cuba? Sigo viviendo en Cuba, en mi misma casa de siempre, en La Yo me Habana, acuerdo en que el me barrio, contó la otra vez, en el arriba de barrio su casa Mantilla. original. Sí, mi madre vive abajo. Sí. Mi madre acaba de cumplir hace unos meses 90 años, está divina, lee mis novelas. Ahora sí. Sí, con sus 90 años. ¿Y cómo caen en Cuba estas críticas? Porque acá hay mucha crítica. Por ejemplo, La transparencia del tiempo se debe publicar el año que viene en Cuba. Hace 2 años y medio, se publicó Herejes. Se hizo una edición de 2.000, 3.000 ejemplares. Se vendió alrededor de 1.000 ejemplares y los otros desaparecieron. Y de pronto me llaman hace unos días que había llegado a la Unión de Escritores unos paquetes de libros con otros 2.000 ejemplares que estaban en alguna parte y se comenzaron a vender. Ese tipo de cosas puede pasar con mis libros. Yo escribo lo que necesito escribir, lamento mucho, eso sí, porque yo aparezco casi nunca en la televisión en Cuba, muy poco en los periódicos, esto de mis libros. Hoy es el autor más internacional y conocido de Cuba, sin duda. ¿Y cuál es mi gran carencia, mi dolor? Y es que los lectores cubanos no tengan un acceso normal y frecuente a mis libros. Yo, de La transparencia del tiempo, he regalado en Cuba más de 100 ejemplares en los 6 meses primeros del año. Y me harían falta no sé cuántos más para satisfacer la demanda de personas cercanas que quieren leer mi libro. Esto no estoy hablando del mercado del libro, estoy hablando de las personas cercanas. Y ojalá esto pudiera haber muchos libros míos en librería y que los lectores cubanos pudieran leerlo. A mí me pasó una cosa muy gratificante cuando se publicó en Cuba El hombre que amaba a los perros. Sí. Se hicieron 2 ediciones de 3.000, 4.000 ejemplares, después se hizo una tercera edición que no ha circulado, no sé por qué, la tercera no y la primera y la segunda sí, y mucha gente se me acercó para decirme, bueno, llamadas por teléfono, correos electrónicos, conversaciones personales, para decirme, Padura, no sabes cómo te agradecemos que hayas escrito esta novela, porque en ella hemos aprendido no solo sobre la historia, cosas que no conocíamos, sino cosas que no conocíamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia historia. Seguro. Y eso es muy satisfactorio para un escritor. ¿Qué pasó con la película? Usted la última vez que vino me contó que había una idea de filmar El hombre que amaba a los perros. Lo del hombre que amaba a los perros está avanzando. Los tiempos del cine son otros tiempos. Un editor, tú le entregas un manuscrito y si decide publicarlo, pues el editor tiene que hacer una inversión de 3, 4, 5 mil dólares. Esto, para hacer una película tienes que empezar por 1 millón. Y si quieres hacer una película como El hombre que amaba a los perros, tienes que empezar por varios millones, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, está en proyecto. Pero estamos. El proyecto sigue avanzando. Ojalá se haga. Señores, La transparencia del tiempo, no se olvide, la última novela de Leonardo Padura, otra vez con el detective Conde. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias como siempre a ti, Cristina, es un placer hablar contigo siempre. La próxima vez seguimos conversando. Seguro, siempre que venga a Argentina. Gracias. Sé que te voy a tener ahí. Por supuesto, acá estamos. Enseguida volvemos, no se vayan.